Shalom, amados. Hoy les estaré hablando de una porción de las escrituras que se llama Ekev, talón. Y es muy interesante. Hoy vamos a escudriñar las escrituras o la Torá, en la que podemos encontrar mensajes que tú dirás: esto es para este tiempo, esto es para nosotros o esto es para mí. Son mensajes profundos. Por eso les recomiendo para este estudio usar las siguientes Biblias: la Torá viviente o Kadosh mesiánica, ya que son las más cercanas al original hebreo en su traducción, porque las demás Biblias difieren muchísimo del original, ya que sus traducciones se pierde la esencia. Bueno sería, ¿verdad?, que aprendiéramos hebreo. Pero bueno, vamos a escudriñar. Hoy día, como le dije, les hablaré de esta porción que se llama Ekev, que está en Deuteronomio o Devarim 7. Los nombres siempre, bueno, esto es una parashá, pero más que todo yo le tomé la parte del talón. Entonces vamos a escudriñarla en esa dirección, porque siempre los nombres de la parashá pues tienen una profundidad y tienen algo que ver con el mensaje en cada porción. Bueno, Ekev quiere decir debido a, como resultado de, por qué o consecuencia. Es un pronombre, o sea que va en medio de. En el hebreo la raíz Ekev es Bet Kof Ayin, pero esas son letras hebreas, pero ellas cambian con las vocales, que se les agregan unos puntitos abajo y eso cambia el significado de la palabra. Hay otra palabra que se escribe, pero este es un sustantivo, y Ekev es talón. La palabra en hebreo es Ekev. ¿Por qué? Pero tiene una alusión a la palabra Akev, que es talón, porque se escriben iguales. En hebreo las palabras tienen la misma ortografía, lo que les cambian son las vocales. Pero tenemos que tener en cuenta que para el tiempo en que se escribió no habían vocales. Bueno, vamos ahora a ver cómo empieza esta porción. Empezamos en Deuteronomio o Devarim 7:12. Lo leeremos en diferentes Biblias, incluyendo la Reina Valera. Ahora también vemos la palabra talón en Jacob y Esaf, o sea, en Jacob y Esaú. En Génesis o Bereshit 25:26 dice lo siguiente: entonces su hermano emergió con su mano agarrando el talón de Esaú, así que él fue nombrado Jacob, el que agarra el talón o el suplantador. Y Isaac tenía 70 años de edad cuando los engendró. Jacob es la misma raíz y se dice que eran gemelos, pero cada uno representa diferentes entidades. Jacob representa el bien, lo puro, y Esaú o Esaf representa el mal, representa la oscuridad. Recuerdan que en esa historia viene cuando se pelean dentro del vientre y uno quería salir primero que el otro y entonces
Esaú siempre había sido más fuerte y le ganó al salir y él le tomó del talón. Ahí esa es la historia. Y también en el nivel cultura general, aquí es donde me gustó esta porción. O sea, yo la tomé la tomé en ese lugar. Dice, también a nivel de cultura general, creo que todos conocemos el tema del talón de Aquiles. Les contaré un poco para el que no recuerda la historia o el que no la sabe, pues es interesante. Aquiles era un guerrero, un héroe de la guerra de Troya, de la mitología griega. Y se dice que al nacer su madre lo sumergió en el río Éstiga. Supuestamente estas aguas eran eran divinas, bueno, de la divinidad de los dioses, para volverlo inmortal. Pero al sostenerlo del talón derecho, en ese preciso momento quedó vulnerable, porque no lo sumergió todo, quedó sostenido del talón derecho. Y un día, en una de sus batallas, un guerrero tiró una flecha envenenada al talón derecho de Aquiles y lo mató, porque ese era su punto sensible y de debilidad. Ahora vamos a poner esto a lo espiritual. Volveremos al punto de inicio. Pongamos esta porción en contexto. Esto fue Moshe hablando al pueblo antes de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida, después de 40 años de caminar por el desierto. Todo el libro de Devarim es un discurso de despedida de Moshe, ya que solo le hablaba al pueblo hebreo sabiendo que él no iba a cruzar el río Jordán. ¿Saben? Que mucha gente se aburre leyendo este libro porque Moshe cuenta toda la travesía de la salida de Egipto, desde la salida de Egipto. Pero no es así. Si escudriñamos, podemos ver que Moshe lo que estaba haciendo era llevar al pueblo a una retrospectiva para que estuvieran listos, para que estuvieran preparados para entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué una retrospectiva? Esto nos toca a nosotros, que mucho hablamos de luz, de la oscuridad, de lo malo, de lo bueno, etc. Pero ¿acaso nos hemos puesto en balanza para ver si estamos preparados para entrar en esa tierra prometida? Vamos a ver qué aparece en esta porción. En Devarim 7:12, Torah viviente. Porque ustedes están escuchando estos estatutos. Guardan, obedécelos. Adonai su Elohim guardará con ustedes el pacto y la misericordia. Y él juró a sus padres. He aquí Moshe les lee y les explica que existen las leyes divinas y que si no vives de acuerdo a ellas, les explica todas las consecuencias o las maravillas que pueden suceder. Tocaré un tema actual que todos estamos hablando y entendiendo que podemos llegar a una hambruna mundial. Ahora veremos qué nos dice Devarim 8:6 al 20. Ahí nos bendice, pero nos amonesta, diciéndonos qué sucede si no cumplimos los mandamientos.
¿Acaso esta tierra es física? Yo te recomiendo algo muy simple. Mírate al espejo y de acuerdo a tu medida, a tu ética que viene del Eterno y a la fe, a ese emuná, pregúntate lo siguiente: ¿yo estaré viviendo conforme a mi fe? ¿Qué espera el Eterno de mí? ¿Lo estaré agradando con mi comportamiento? Recuerda que tú formas tu propia tierra con tus actos, con tus decisiones, conforme a como tú vivas. Es tu libre albedrío y cada decisión tiene un resultado. Así que tú eliges cómo vivir. O vives en plenitud o vives en escasez. Ahora regresamos a Jacob y a Esaú. Ya que Esaú es la representación del mal, ese es el talón de Aquiles. Es la tendencia de hacer lo malo. Que quede claro, el talón de Aquiles es la tendencia de hacer lo malo. ¿Ok? Podemos ser como era Aquiles, fuertes, guerreros, en fin, podemos espiritualmente ser tremendos, entre comillas, porque siempre en nosotros hay un lugarcito, ahí tenemos un lugarcito, que si alguien nos pega por ahí, caray, se nos olvida todo. Así que tenemos ese talón de Aquiles, refiriéndome a la inclinación al mal en nosotros. Y ese lugar que debemos ponerle muchísima atención y cubrirlo para que el mal no venza en nosotros y podamos nosotros estar libres de caer en las trampas del maligno. Así que la tarea de nosotros es la introspección, o sea, reflexionar, meditar, examinarnos y sacar nuestro pie del mal. Cuando lo hacemos y vemos que hay cosas que corregir, tenemos inmediatamente que poner manos a la obra para poder estar en plenitud y disfrutar de ella. Pero todo depende de tus elecciones, de tomar acción, ya que podemos ver que hasta dentro del hombre más puro, como Jacob, existe un punto débil, que si no tomamos cuidado de él, puede ser que perdamos todo lo que hemos caminado. Vemos que aquí hay una conexión íntima entre Jacob y Esaú, entre Jacob y Esaú, que con facilidad nosotros podemos perder las bendiciones que nos ha dado el Eterno y poder no llegar a esa tierra prometida. Pero les daré un consejo para llegar a ella. Todo eso empieza por mí, cumpliendo los preceptos, siendo mejor y haciendo mi trabajo conmigo mismo. Así damos ejemplo a los demás para que puedan corregir sus errores y puedan cubrir ese talón de Aquiles que todos traemos. Shalom.